Pero, buenas tardes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos con el tema de los conductores. Habíamos, la clase pasada, si no mal recuerdo, habíamos dejado planteado un ejercicio. ¿Lo tienen ustedes ahí a mano como para que lo vayamos haciendo juntos entre todos? Profe, ¿le puedo Sí. hacer una consulta? Sí. Con respecto al punto del parcial, yo la clase pasada no pude asistir a su clase, pero quería como decirle de que yo, en mi punto, yo puse mi respuesta del que decía X, L y L porque supuse que había un error, porque me daban los resultados. No sé en qué habrá quedado todo ese tema. Y ya lo arreglamos ese asunto. Dijimos que ese punto lo íbamos a considerar como bien, como ejercicio resuelto. Ah, ok. Ah, listo. No sabía por eso. Gracias. Bueno. Puta que los parió. Bueno, ¿tienen ahí el ejercicio que dijimos? ¿Lo tiene alguno que escrito, copiado? Cosa de que, porque yo no lo tengo, lo había puesto en la pizarra, pero no lo grabé a eso. Lo estaba buscando y no lo tengo. Así que, si ustedes más o menos me dicen, yo voy a ir escribiéndolo, así me van pasando los datos. ¿Qué estoy compartiendo ahí? No, eso no. Compartir. Ahí está. Bueno. Exterior de la 1, todos valores necesarios para poder... Bueno, entonces habíamos dicho que íbamos a hacer el cálculo de un conductor. Se trataba de una fábrica que teníamos que pasar un conductor por algún método determinado, que no me acuerdo cuál dije. Yo voy a buscar acá la fábrica. Podemos seguir esto. Y bueno, ahí está. Solamente. Acá estaba un tablero. Tiene el micrófono un poquito, por favor. Calcular. Y acá había una línea aérea exterior, que es la que provee energía a nuestro tablero principal. Acá se supone que estaba el transformador de potencia que distribuye energía.
Y, bueno, este era un transformador que tenía, corríjanme los datos, si son 300, eran de 500 volt-ampere, si no me equivoco, creo que dijimos. 500 volt-ampere, ese tenía una tensión de cortocircuito del 5%, y todo esto era una línea que tenía 70 milímetros cuadrados, con una, eran 4 por 70 milímetros cuadrados, y demandaba y tenía una longitud L igual a 300 metros. ¿Sí? Eso habíamos dicho. Bueno, y de acá, en este tendido, esta era una máquina que tenía 30, creo que dijimos que había, era una máquina importante, y que acá íbamos a hacer una instalación subterránea desde el tablero principal hasta la máquina, hasta el motor ese. Y en ese tendido era una zanja que íbamos a hacer, iba a haber una canalización subterránea a través de una zanja, y acá, esta es la zanja, vamos a suponer, vamos a poner acá que se encuentra que es la tierra, y acá adentro iba a haber una cañería, donde por dentro iba a ir nuestro cable, lo voy a pintar de negro, nuestro cable que vamos a tender, pero había también 2 cables más que acompañaban en esa cañería. Y esa cañería tenía una profundidad estaba a 50 centímetros de profundidad, y bueno, habíamos dicho de que era un terreno que tenía tenía una, digamos, una temperatura del suelo, no de ambiente, sino del suelo, que tenía una temperatura de, vamos a suponer que tenía, creo que dije algo de 30 grados. ¿Sí? Y aparte tenía un coeficiente de resistividad térmica al terreno de un valor, coeficiente de conductividad térmica de un valor de, dijimos, de 2,5 grados Kelvin por metro sobre vatios. ¿Ok? Eso habíamos dicho. Bueno, en principio, y faltaba la longitud que teníamos de todo este tendido subterráneo, que era una longitud igual a 35 metros. ¿Sí? Bueno, entonces se pregunta cuál es la sección de conductor de cobre que tenemos que pasar ahí y que tenga una aislación en PVC. ¿Está bien? Esta es nuestra consigna. Bueno, entonces vamos a trabajar cómo resolvemos esto. O sea, queremos saber qué conductor. Esta máquina, dijimos que era una máquina trifásica de 380 voltios. 380 voltios con potencia S igual a 30 kV. Bueno, esa es la característica de nuestra máquina, que tenemos que llevarle la alimentación desde nuestro tablero principal, y tenemos que saber qué cable vamos a tirar acá y de qué longitud va a ser. Bueno, entonces, partiendo con lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra corriente que va a llevar este cable por acá, esta corriente I. Y la corriente I, nosotros la vamos a calcular, como siempre, que es la famosa I de proyecto,
que decíamos que era igual a la potencia dividido la raíz de 3 por 380 voltios. Si alguno vaya calculando, por favor, esto, o sea, tenemos que poner 30.000 volamperes dividido esto. ¿Esto cuánto da? Esa va a ser nuestra I de proyecto. ¿Sí? Acá vamos a escribir también como datos, circuitos adicionales. ¿45,58 puede ser? Ya lo anoto, para 2. ¿Cuánto? 45,48 amperes. ¿Así? 58, sí. 58. Bueno, amperes. Perfecto. Entonces, esa es la corriente que va a solicitar nuestro cable, nuestra máquina, como corriente nominal. Entonces acá 58. ¿Sí? Lo dejamos acá recuadrado, este valor, porque este valor lo vamos a utilizar constantemente. Bien. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ir a nuestro catálogo de cables para buscar algún tipo o modelo del fabricante que tenga una aislación PVC, y podríamos ir decidiendo si esa capacidad la vamos a llevar, supóngase, en un solo cable, un cable que tendría una sola vaina, donde por dentro podríamos usar 1, 2 y 3 conductores, o 4, si queremos llevar también un cable que corresponda al neutro, donde cada conductor de esos será una fase, ¿verdad? La fase R, la fase S, la fase T. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es ir ahora a nuestra tabla. Dejo de compartir esto un minuto. Y vamos a compartir el catálogo de cables. Ahí lo tenemos. Y ahí vamos a empezar a buscar algún tipo de cable que corresponda con nuestra aislación que nos están exigiendo. Entonces, ¿dónde está? Más abajo está la tabla de cables. Esto ya lo tienen, ¿verdad? Ustedes. Bueno, entonces sigamos revisando. Acá están las tablas que ya las vamos a usar. Y vamos a... Acá empieza... Bueno, acá hay para instalaciones fijas. Los primeros que nos fijamos, estos son cables del tipo de cobre electrolítico, pero es un cable unipolar por lo que estamos viendo. Al ver acá estos 70 grados que se ven acá abajo, rápidamente vemos un cable que se adapta a nuestra tensión, podría ser como un cable unipolar. La temperatura de 70 grados nos indica que es un aislamiento en material termoplástico, o sea, el PVC. Pero vamos a ver, acá tenemos las distintas tipos de secciones de conductores que tiene ese cable, pero vamos a buscar un cable de este tipo mejor. Acá instalaciones móviles. Este puede ser, pero es instalación móvil, no lo vamos a utilizar dado que son cables mucho más caros y por lo tanto sus cuerdas son con alambres mucho más finitos, lo que permiten que tenga un cierto grado de flexibilidad ese cable. Pero acá no necesitamos flexibilidad, sino es una instalación fija, ¿verdad? O sea que tampoco lo descartamos ahora. Sigamos recorriendo. Acá hay otro tipo de cable, este es del tipo bipolar, tampoco nos sirve. Seguimos buscando, acá hay otro bipolar.
Vamos bajando, acá hay otro tipo Afumex, que tiene un aislante termoplástico, dice acá. Vemos las características, 70 grados, podría ser este cable como un cable unipolar, si quisiéramos usar cable unipolar, y seguimos revisando, acá está el Syntenax Value, que es uno de los que más se utilizan en realidad, es de cobre, tiene un alma de 3 conductores, o 4 también puede tener, tiene 70 grados, representando el aislante PVC. Acá tenemos las características para que se usan, ¿ves? Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión, que es lo que estamos haciendo, edificios e instalaciones industriales. Lo que nosotros tenemos es una instalación industrial, entendido subterráneo o sobre bandejas. O sea que acá este cable nos cae justo como anillo al dedo, como se dice, ¿no? Bueno, y acá tenemos la tabla de conductor específicamente de ese tipo de cable. Acá podemos leer que dice unipolares. No es el caso, queremos usar más de un cable en una sola vaina. O sea que podremos usar 3 conductores unipolares o 4 unipolares también como una solución, es válida. Pero vamos a buscar de pasar un solo cable. Acá tenemos los tripolares, que podríamos llevar las 3 fases. Ahí dice los colores que tiene, almas de color marrón, negro y rojo. O podemos llevar los tetrapolares con el alma de color marrón, negro, rojo y azul claro. De esa manera podríamos llevar el neutro también, ¿verdad? Entonces nos vamos a orientar a este tipo de cables, al tetrapolar. Y bueno, y acá están todas las secciones. Toda acá columna de mano izquierda son valores de secciones en milímetro cuadrado. Arranca desde 1,5 y llegan hasta los 300 milímetros cuadrados. Estos cables, fíjense que dicen 300/150, dice 25/16, 35/16. ¿Qué significa eso? Bueno, que son 4 cables, pero uno de ellos tiene una sección más chica, que es generalmente la sección para el neutro. La sección del neutro generalmente se le da el 50% del valor de sección para una instalación de ese tipo, que quisiéramos llevar a una máquina que es trifásica y que, bueno, el neutro le podemos dar el valor del 50% de la sección sin ningún problema. Por eso especifica, por ejemplo, este cable último es de 300 milímetros, 3 conductores tienen 300 milímetros cuadrados de espeso de sección, y 150 el cuarto cable. Un cable es más fino. Perfecto. Entonces, como ya habíamos dicho de que nuestra corriente estaba en el orden de los 48 amperes, nosotros no vamos a entrar directamente a buscar los 48 amperes acá, sino que primero lo que tenemos que hacer es intentar de resolver cuáles son los factores de tendidos que van a intervenir para transportar esa cantidad de corriente de 48 amperes. Entonces, volvemos a nuestra tabla. Profe, ¿Sí? Una consulta. En los que no tienen 2 números, ¿es porque el neutro tiene el mismo tamaño que las fases? Sí. Al ser conductores más chicos, le ponen directamente la misma sección a todos los demás. O sea, son todos iguales. Gracias. Bueno. Y si nos piden una sección en particular, esa sección se la tenemos que dar a las fases y no al neutro. O sea, no tenemos, en este caso que es 70, el neutro Claro. no tiene que ser 70, sino las fases. Claro, si tiráramos, por ejemplo, cables unipolares, donde ahí sí podemos nosotros poner 3 cables de la misma sección y podemos elegir un cable del 50% de la sección de las fases para el neutro. ¿Sí? Bien, buenísimo.
Bueno, entonces, volvemos a esto, a los cálculos. Acá están los 45 amperes que habíamos calculado, y ahora lo que nosotros vamos a tratar de aplicar, cuáles son los factores, encontrar cuáles son los factores de tendido que tenemos. Entonces, sabemos que la I de proyecto, que será la I con la cual vamos a ingresar a nuestra tabla, es el valor de la I de proyecto que nosotros teníamos, los 45 amperes, dividido todos los factores que intervengan en el caso de nuestro tendido que vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, vemos que los cables, todas las tablas que acabamos de ver recién, si son cables para hacer en tendido subterráneo, están ya diseñados para que su temperatura, donde nosotros lo vamos a enterrar, o sea, la temperatura de terreno, sea 25 grados. En nuestro caso, dicen que nuestro terreno no está a 25, sino que está a 30. Entonces, ahí ya tenemos que buscar un K de temperatura que vaya a influir para el caso de nuestro tendido. Entonces tenemos, vamos a anotar los K que podemos encontrar. El K de temperatura del terreno. Voy a poner una T acá. Igual. Otro, el de la profundidad. Tenemos que poner K de profundidad también. ¿Cuál es la profundidad al cual nosotros vamos a enterrar el cable? Después habrá un K relacionado con la cantidad de circuitos que va a acompañar ese cable. K de circuitos, vamos a poner. Después puede haber otro K, en este caso, como dije, son 2 circuitos. No va a ir el cable solo, por lo tanto eso desfavorece la capacidad de calentamiento que tiene que evacuar nuestro cable para llevar esos 45 amperes que tenemos acá. Y después tenemos otro K que es de la resistividad térmica del terreno. Resistividad térmica, voy a poner grado acá. O sea que acá, como ven, ya hemos juntado 4 K que van a afectar a nuestro tendido subterráneo que vamos a hacer a través de esta cañería. ¿Ok? Bueno, creo que no sé si me olvido alguno, ya sí saldrá en el momento a medida que vayamos tratando de encontrar esto. ¿Dónde encontramos estos K? Otra vez volvemos a la tabla que nosotros teníamos recién. Voy a dejar de compartir nuevamente esto y volvemos a compartir nuestro catálogo. Bueno, sí, vamos a nuestro catálogo. Uno se va olvidando, es más difícil trabajar cuando no trabaja con hojas. Pero acá, entonces, nos vamos hacia arriba, antes de que empiecen a aparecer todos estos conductores y tipo de conductores que tiene el fabricante, y vamos a tratar de encontrar los valores de K que relacionen el factor del tendido a nuestra necesidad. Bueno, eso está generalmente entre la página 24, estamos en la 34, vamos a empezar a buscar. Acá hay algo, a ver qué página es esta, 31. Bueno, acá está temperaturas del terreno. Miren, acá está factor de corrección de temperaturas del terreno. Entonces, dijimos de que acá, como pueden ver, yo les había señalado esto, de que fíjense que para 25 grados, todos, para ambas aislaciones, acá tenemos el PVC de este lado y acá tenemos el XLP. Tienen uno, ¿por qué? Porque justamente la capacidad de corriente que tiene en la tabla que da el fabricante está calculado para justamente una temperatura de 25 grados si el cable estuviera subterráneo. Entonces, pero en nuestro caso dijimos que íbamos a tener una temperatura de 30 grados, creo que dije, ¿no? Sí, 30 grados. De 30 grados. Entonces tenemos el PVC, acá tenemos los 30 grados, y leemos el valor de K que va a corresponder. Y da un K de 0,94.
Bueno, K de 0,94. Vamos a ir anotando. Yo pongo K de temperatura 0,94. No se los comparto porque estoy anotando el número en lo que estamos haciendo. Sigamos con la tabla. Otro K que tenemos que buscar, bueno, es qué tipo de resistividad térmica tiene nuestro terreno. Acá vemos las características de la resistividad térmica del terreno. Fíjense que para una tierra normal seca tiene un valor 1, que ese sería el que no afectaría en nada. Por lo tanto, los coeficientes son 1 y 1. Entonces, pero en nuestro caso es una tierra del tipo, como dice acá, que tiene 70% de arena, 30% de tierra o árboles, ¿no es cierto? Entonces, este es el valor de resistividad térmica que tiene nuestro terreno especificada en nuestra planta. Entonces, acá tenemos los K correspondientes y fíjense qué dice acá a la izquierda. Factor de corrección, cables dentro de caños o conductores enterrados. O sea que este sería nuestro este sería el que tendríamos que usar, porque es nuestro caso. Nuestro cable va a ir dentro de una cañería, donde van a internamente existir otros cables. En cambio, el que tienen acá abajo dice factor de corrección de cables directamente enterrados. No es nuestro caso, dado que nuestro cable va dentro de cañería. Entonces, nuestro coeficiente correspondiente será este de 0,85, que pertenece para cables dentro de caños y para una resistividad del terreno de 2,5. Entonces anoto 0,85, acá en la de resistividad lo voy colocando 0,85. Bien. Después, Entonces el 2,5 no se usa. No, el 2,5 es la característica del terreno. Ese es el valor que está dado en esta unidad que yo planteé en el problema. O sea, en grados Kelvin por metro vatio, ¿sí? Sí, buenísimo. Ese 2,5 es justamente un tipo de resistividad que tiene este tipo de tierra, ese tipo de terreno, que tiene 30% de arena, 30% de tierra. ¿Ok? Bueno, avanzando un poquito más, entonces busquemos qué otro tipo de coeficiente tenemos. Bueno, acá está, esto es factor de corrección para temperaturas ambiente, no es nuestro caso, porque el cable no va a estar a la temperatura ambiente, sino que va a tener, va a estar subterráneo, ¿verdad? Nuestra temperatura ambiente para nuestro caso es justamente los 30 grados, eso que habíamos dicho. Acá sí tenemos, más abajo, si ustedes pueden ver, que tenemos una serie de coeficientes que relacionan justamente cuando el cable que vamos a tender está acompañado por otros circuitos. Dijimos que iba a tener en nuestra cañería 2 circuitos más, o sea que va a haber 2 cables más, en realidad, que están alimentando otra cosa, otra máquina, un sistema de iluminación, lo que sea, no nos interesa, pero sí va a haber 2 circuitos. Entonces, inmediatamente nos vamos a fijar en la cantidad de circuitos de nuestro caso, que sería este 2 que tengo acá, 2 circuitos. Y ahora tenemos esta serie de K en esta columna, y vamos a ver cuál es el K que corresponde para nuestro caso. Acá dice agrupación en aire sobre una superficie, embutidos o encerrados. No es nuestro caso. Una sola capa sobre pared, piso, bandeja, tampoco. Una sola capa fijada debajo de cielo raso, tampoco. Una sola capa sobre bandeja perforada horizontal, tampoco. Una sola capa sobre bandeja tipo escalera. Acá no tenemos ningún tipo de K que se encerrara. Este podría llegar a ser,
el 0,80, ya que son agrupados en aire sobre una superficie, embutidos o encerrados. Pero ese me parece que no es. Vamos a buscar si no había otro. A ver, ¿qué página estamos acá? En la 29. A ver, vamos un poquito más arriba. ¿Qué hay acá? No. Directamente enterrados. En aire, enterrados en el interior de ductos. El B. Ahí no tenemos nada. Venimos acá. Bueno. A ver. Y tipo de corrección. Acá, este es el que tenemos que... Factor de corrección para más de un circuito, cables directamente enterrados. Este es el tipo de K que andamos buscando. Entonces, no directamente enterrado, perdón, en caño, ese no es, este de más bajo. Un cable multipolar por caño. Este es. Entonces, número de caños, bueno, esto es en realidad si fuera que, no es este tampoco, porque ustedes ven, voy a ir explicando lo que vamos encontrando en la tabla, porque esto va a traer un poquito más de conocimiento de lo que ustedes buscan. Fíjense que acá, ¿cuál caso sería? Imagínense, número de caños, 2, 3, 4, 5, o sea que estamos hablando ahí de que hay una zanja en el cual está nuestra cañería por donde va a pasar nuestro cable, ¿no es cierto? Pero aparte de dentro de esa misma zanja existen más caños, o sea, puede haber 1, puede haber 2, como en este caso, puede haber 3, o sea, una serie de cañerías de acuerdo hasta 6, como dice ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese sería que también un K, cuando en la zanja que nosotros vamos a colocar, existen más de un caño. No es nuestro caso, nosotros tenemos un solo caño, pero sí tenemos cables que van dentro del mismo caño. 2 circuitos que van dentro del mismo caño. Entonces, no es tampoco nuestro caso. A ver, tenemos circulación, conductor de aluminio, no, cargas no lineales, no. Lo que sí tenemos por acá a mano, ya que lo estoy buscando, porque hay que tenerlos estos con un recorrido, por eso es lindo tenerlo impreso a esto, para no andar subiendo y bajando por todos lados. Bueno, acá tenemos un K más que podemos utilizar. Fíjense que cuando el tipo de profundidad de lo que vamos a excavar para tirar nuestra cañería es distinta de los 0,70, que en nuestro caso creo que estaba a 30 centímetros, bueno, acá hay hasta 40 centímetros. En realidad, yo dije puse 30 acá, déjame ver. Lo puse puse 50 centímetros. Este sería 50 centímetros. Entonces, acá tenemos un factor de corrección de 1,02. Este sería de acuerdo a la profundidad que va a tener nuestro tendido, ¿cierto? 1,02. Ese lo voy a anotar también. Esperen un poquito que lo anote, que ya... profundidad 1,02. Y me falta encontrar el de circuito. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y el de 0,40 qué difiere con el de 0,70, que los dos dice 1? ¿O falta un decimal ahí?
A ver, déjame que no lo estoy viendo. Ahí vuelvo a eso. Ahí vuelvo a, ¿vos decís cuál? Este de 0,70. Y el de Este 0,40. y el de 0,40. Ah, sí, ahí le debe faltar un decimal, che. Bueno. Debe ser 0,3 o no, por cómo viene la... Sí, 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 efectivamente, porque a medida que... Sí, acá debe... Por la manera en que viene creciendo, sí, acá debe faltar un 3 en este... Sí, póngale 1,03. Claro, sí, tienes razón. Buenísimo. Bueno, bueno, acá está para cable unipolar, un cable multipolar por cable. No, este es número de caños y este es número de circuitos. Y este es para cables directamente enterrado. Claro, en realidad... Esto es para agrupamiento de cañería y esto es para el número de circuitos de 2 o 3 cables. Bueno, bueno, acá dice que es circuitos de 2 o 3 cables. O sea, nuestro caso es un circuito de 3 cables porque es una carga trifásica. Pero los que van a acompañar, dijimos que van a acompañar a nuestro cable 2 circuitos más. Entonces, ¿y cómo van a estar esos circuitos con el cable que va, como dijimos que va a pasar por la misma cañería? Entonces, los cables van a estar en contacto. O sea que vamos a usar este que está acá de 0,80. ¿Sí? Estos casos ya son cuando los cables están separados por algún medio en la cañería para que no estén en contacto unos al lado del otro. Pero en este caso van a ir todos apoyándose, o sea, uno va a pasar el cable, o los cables que ya estaban antes, vamos a suponer, los 2 circuitos ya estaban antes, estamos aprovechando esa cañería que ya estaba, y bueno, elegimos este de 2 circuitos y usamos el K de 0,80. Entonces voy a anotar por último el K de 0,80 en nuestra tabla. Y aparentemente yo ya he juntado todos los K que van a intervenir en la evacuación de calor de nuestro cable, de nuestro tipo de tendido que estamos haciendo. Ahí lo tenemos, ahí ya lo fui anotando yo, los puse a todos y tengo todos esos valores de K. Lo único que hay que hacer ahora es calcular. Entonces calculamos la I de proyecto como el valor de los 45,58 amperes y vamos a dividir por el producto de todos los K que hemos encontrado. 0,94, vayan calculando, por 1,02, por 0,80 y por 0,85. ¿Sí? Bueno, eso dará un resultado y el que calcule me lo pasa. Así lo voy colocando acá. Entonces la I de proyecto tendrá un valor de, díganme ustedes. $69,91 me da. 69,91. Ese 69,91, vamos a poner acá, son amperes, ¿verdad? Profe, Fíjese nos que faltó, perdón, el K de resistividad térmica para el terreno de 70% arena, 30% tierra. y ahí está, es el 0,85 este que puse acá. Ah, 2,5 tenía anotado yo. Ah, listo. Me equivoqué yo No, entonces. no, 2,5 es la resistividad de nuestro terreno, que es dato eso. Acá está. Ah, bien, listo. Bueno,
Entonces, tenemos casi 70 amperes para ir a buscar en nuestra tabla. Tiene que ser un cable que pueda soportar 70 amperes. Tengan en cuenta que estos son amperes que solamente están teniendo en cuenta las condiciones de evacuación de calor, porque en realidad lo que va a circular van a ser por ese cable 45 amperes, pero nosotros vamos a ir a buscar en la tabla un cable no que pueda llevar 45, sino que pueda llevar 69,91, casi 70 amperes. Entonces, volvemos a nuestra tabla, vamos a volver a nuestra tabla que teníamos recién, dejamos de compartir, vamos a nuestra tablita y acá está, y acá vamos de nuevo hacia abajo. Al modelo de cable que habíamos elegido, que era un Syntenax Valio. No lo anoté eso en el problema, lo deberíamos anotar. Acá está el Syntenax Valio. Y era un tetrapolar, o sea que acá estaba el unipolar, acá estaba el bipolar, y más abajo estaba el tripolar, y acá estaba el tetrapolar, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a nuestra tabla. Bueno, en realidad acá no nos dice nada de los amperes, porque fíjense qué es lo que me está informando. Me está informando diámetro del conductor, espesor nominal del aislamiento, espesor nominal de la envoltura. Y lo que sí vamos a usar esta tabla más tarde para encontrar y sacar estos dos valores de resistencia y reactancia para el segundo criterio. Vamos más abajo, entonces. Acá están los tetrapolares. Acá sí, me gusta más. Ahí, no. Aquí con los diámetros, no. Más abajo. Acá. Más abajo. Este es para el cable bipolar, tripolar, bipolar, tripolar. Un cable tripolar. Más abajo, solución nominal. Tenemos cobre. Acá nos vamos a tratar de introducir. Ya, los valores que estamos viendo acá, a su izquierda tienen los valores de milímetros cuadrados, y hacia su derecha todas las columnas representan valores de corriente. Como verán, hay distintos métodos de instalación que ya el fabricante ha tenido en cuenta para especificar el valor de corriente que va a poder transportar este cable. Como ustedes pueden leer, acá dice método de 1, tiene un nombre los métodos de tendido, como para más o menos ya tener una idea de qué tipo de tendidos son. Caño enterrado, dice acá. En el cual están pasando simplemente dos conductores. Acá es caño enterrado también, donde acá ya pasa un cable, que este sería el caso nuestro. A ver, caño enterrado, directamente enterrado, esto se refiere al conductor. Directamente enterrado se refiere también al conductor, y directamente enterrado se refiere también al conductor. Pero nuestro caso sería caño enterrado. O sea, tenemos el caño, que nosotros lo tenemos a una profundidad, y dentro del caño va el conductor que está dibujado ahí como, en el caso, como si fuera un tripolar. Profe, en el caso en el que tuviésemos las tres fases y el neutro, ¿seguimos usando esa opción de 3? Sí. Bueno, nos centramos en esta columna y buscamos entonces el valor que se aproxima
¿A cuánto nos había dado? Dijimos... a ver, 70. 70, bueno. Y acá tenemos 75 y tenemos 58. Por supuesto que nunca vamos a encontrar el valor de corriente exacto, sino que tenemos que empezar a tomar con alguna especie de criterio o arriesgarnos a probar y ver que después, con los demás criterios, más o menos coincida con la cantidad de sección que nosotros estamos queriendo diseñar. Ya lo vamos a ver cuando sigamos al próximo criterio. Bueno, evidentemente entre 58 y 75, más se aproxima a 75 que a 58, ¿verdad? Entonces nos vamos directamente a elegir para este caso a tomar una sección de 16 milímetros cuadrados. O sea que estamos acá. 16 milímetros cuadrados. Elegido ya la sección, ya podemos decir, tenemos 16 milímetros cuadrados, yo voy a anotar acá, esperen un poquito, entonces sección de cobre por tabla, voy a poner sección de cobre por tabla, estoy anotando, después lo van a ver en donde veníamos haciendo el ejercicio. El valor de 16 milímetros cuadrados, y voy a poner el modelo de cable Syntenax Value. Tetrapolar. Bueno, ahí ya lo noté. Y voy a aprovechar antes de salir de las tablas esta, para que un poquito más arriba, donde estaba la primera que veníamos mencionando, donde estaba, acá era, estos tetrapolares. Buscamos el de 16, como ustedes están viendo acá, en este caso van a ser 4 conductores de 16. Y nos fijamos hacia su derecha en los dos valores estos que tenemos acá, el 1,45 y el 0,0813. Si ustedes se fijan qué corresponden esas columnas, más arriba, uno es de la izquierda resistencia eléctrica y la segunda es la reactancia de ese cable para 50 Hz. Entonces, aprovecho y voy a anotar esos valores acá en la tabla. Voy a poner R igual. Voy a poner de 1,45 ohms por kilómetro. Y el X es 0,0813 ohms por kilómetro. ¿Uno era resistencia eléctrica y el otro térmica, profe? No, una es la resistencia eléctrica y la otra es la reactancia eléctrica. Ah, bien. Parámetro concentrado de un cable lo representamos como una resistencia en serie con una inductancia. Fíjense una cosa acá que la unidad de esta es ohms por kilómetro. ¿Ok? Ohms por kilómetro. Entonces, para saber cuál es el valor de resistencia, tenemos que multiplicar por la longitud. Bueno, una vez que ya sacamos esos dos datos de ahí, volvemos a nuestra tabla, a nuestro problema, donde yo fui anotando todos los valores que veníamos obteniendo, ¿no? Acá calculamos los 70 amperes, acá yo puse una flecha, sección por tabla, elegimos 16 milímetros cuadrados. Este que está acá. Ese corresponde a un cable tetrapolar, como dice acá abajo,
Syntenax Valio. Ese es el modelo de cable. O sea que estamos ya perfectamente identificados cuál es el cable, cuál es la sección y qué características tiene ese cable hasta este momento. Tiene estos valores de resistencias y estos valores de reactancia. ¿Ok? Hasta ahí, entonces, hemos pasado lo que hemos denominado hasta el momento el primer criterio de cálculo. Ahora vamos al segundo criterio de cálculo, que habla sobre las caídas de tensión que va a tener este cable en la longitud de esta que dijimos de 35 metros, desde que sale del tablero principal hasta que llega a nuestro motor. Bueno, ¿cómo se hacía eso? Aplicar el segundo criterio es encontrar el valor de la caída de tensión, delta B, que va a producir ese cable cuando circule la corriente del motor. Entonces, decimos que ese valor estaba dado por la raíz de 3, por la corriente, por la longitud y por la resistencia por el coseno de phi y más el x por el seno de phi. Ahora que me estoy acordando, es un valor que no especifiqué cuál era el factor de potencia en nuestro problema. Eso me olvidé de especificar. Toda máquina tiene su factor de potencia, ¿verdad? Entonces, al haber dicho que era una máquina de 30 kVA, acá nosotros vamos a agregar, por una cuestión de olvido, el valor del factor de potencia. El factor de potencia, entonces, vamos a anotar acá, el FP, en retraso, por supuesto, de un valor de 0,85. ¿Sí? Bueno, dicho eso, aclarado eso, entonces tenemos que calcular que nuestro coseno phi es igual a 0,85, y si alguno me hace el favor, calculemos el seno de phi también, cuánto da. Mientras yo voy poniendo acá estos valores. Entonces, delta B... El seno da 0,53. Muy bien, 0,53. Bárbaro. Entonces acá ponemos raíz de 3 por la corriente. ¿Cuál corriente? Ojo, esta no, porque esa es un valor, se puede decir entre paréntesis, entre comillas, es un valor solamente para selección del conductor, sino que vamos a usar la verdadera corriente que va a circular por ese cable, que es esta, los 45,58. Entonces, acá colocamos 45,58 por, correspondiente a la corriente, la longitud dijimos que era 30 metros, 35 metros era, o 30 metros, 35 metros. O sea que tenemos que poner en kilómetros, eso será 0,035, ¿verdad? Kilómetros por el valor que sacamos de la resistencia, los 1,4, 1,45 por el coseno de phi que era, voy a poner 0 por 0,85 más el x que valía 0,0813 por el 0,53. ¿Sí? Si alguien calcula esto, por favor, así podemos sacar el valor de delta B de la caída de tensión que hay en ese campo.
3,525. 3,525 Sí, voltios. sí. Un valor bastante chico. Bueno, a ver, hagamos una verificación. Delta B es igual en por ciento, delta B en por ciento, voy a poner acá, son los 3,525 dividido. La tensión que va a tener nuestra red es de 380 voltios por 100. ¿Cuánto da esto? $0,927. 0,927%. O sea que es un valor que está bastante alejado. ¿Cuál es lo que debemos esperar nosotros? Que este valor sea menor o igual al 5%. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo de que en cierta forma estoy tomando un cable que tiene una sección de cobre, está produciendo solamente apenas no llega al 1% con respecto al 5% que debería ser. Eso me está diciendo ya de antemano que estoy bastante alejado. Al estar bastante alejado de este 5%, yo podría pensar que si yo vuelvo a mi tabla, en la cual estaba sacando los valores de reactancia, yo podría decir que en vez de tomar estos 16 que están acá, que habíamos tomado con estos valores de reactancia, podría irme y probar qué pasaría si yo tomo el de 10. Porque el de 10 también, si ustedes se fijan, va a poder, acá, en la tabla de acá abajo, el de 10, fíjense que para el caso de... No, esto eran los valores, ¿no? 1,45. No es la tabla esa que quiero mostrar. ¿Dónde es que está? Se me cagaría. A ver que la busco. ¿Dónde estaban los valores La de de corriente? 58 y 75. Los valores de corriente que habíamos... estos que estaban acá más abajo, no. Dijimos que íbamos a tomar acá. El de 16, que podía tomar 75 amperes, vamos a probar qué pasa si yo tomo el de 10, que también soportaría la corriente que nosotros dijimos que iba a circular por ahí, que estaban cerca de los 60 amperes. Probemos qué pasa con este 58, o sea, con el cable de 10 milímetros. Si volvemos al cable de 10 milímetros, en su... acá. Che, habían sacado bien, acá estaba el de 20... No, este es 25. Tetrapolar. Habíamos tomado el de 16, ahora vamos a tomar el de 10. Vamos a usar el 2,29 y el 0,086. Entonces voy a anotar, este sería para acá el de 16 milímetros, y voy a tomar para el de 10 milímetros los siguientes valores. A ver que lo anoto y ya se los muestro. Esperen un poquito. Entonces, ¿cuánto dijimos? A ver, 2,29. 2,29. Y voy a tomar el 0,086. 0,086. Ahí está. Bueno, ya los anoté.
Dejo de compartir esto, volvemos a lo que estaba haciendo. Lo tenemos acá, ahí lo tienen. Bueno, dije entonces, acá teníamos el cable de 16 milímetros con sus valores de resistencia y reactancia. Y acá anoté los valores para probar con el cable de 10 milímetros con sus valores de resistencia y de reactancia. ¿Ok? Hagamos nuevamente este cálculo. Entonces vamos a calcular delta B para 10 milímetros. Y este era el delta B para 16 milímetros. Entonces, sería el raíz de 3 por los 45,58 por los 0,035 por los valores de, en vez de poner este 1,45, vamos a poner este 2,29. 2,29 por los 0,85 más, en vez de poner este valor de 0,813, que era este, vamos a poner este, el 0,086, más 0,086 por el 0,53. Cerramos el paréntesis, me calculan eso y vemos cuánto da el delta B de 10. Eso da 5.5, profe. 5.5. Buenísimo. O sea que el delta B en por ciento. Y ese da 1.44. Te da 1,44. Seguro, ¿no? Está bien calculado. Sí, a mí me dio igual. Bueno, 1,44% entonces es menor o igual al 5%. Entonces, este cable sería el adecuado para poder alimentar esa máquina. No podemos seguir bajando en nuestra tabla de sección porque ya no nos va a dar la corriente. Pero sí, con el cable que nosotros acabamos de poner, el de 10 milímetros, nos da la corriente y sigue manteniendo la relación de que el cálculo da menor o igual al 5%. Profe, Sí, este segundo cable es más adecuado porque sería más económico en comparación y sigue cumpliendo, ¿no? exactamente. Esa es la idea. Mantener el presupuesto, hay que mantenerlo en la cabeza siempre. Si no, estamos enterrando cobre inútilmente. Y con lo caro que está el cobre, no está para dejarlo tirado en cualquier lado. Bueno, entonces, ¿qué más nos deberíamos preocupar de esto? Esto está genial, pero hay algo que deberíamos comprobar, no solamente que sea menor o igual al 5%, sino que la caída sea menor o igual al 15% para el momento en que la máquina va a arrancar. Cuando la máquina arranca, ya van a ver motores un poco más adelante, o ya están viendo, no sé, que en el momento que arranca un motor, siempre toma más corriente hasta que empieza y agarra sus revoluciones y trabaja en sus revoluciones nominales. Mientras va levantando velocidad el motor empieza a consumir mayor cantidad de corriente. Pasa en todos los motores. Entonces, cuando la máquina arranca y toma más corriente, hay que verificar que la caída de tensión, delta B, sea menor o igual al 15% en el momento de arranque. Entonces, si suponemos que en nuestra máquina decimos que la I de arranque del motor está medida y calculada, en medida sobre todo, cuánto que va a consumir 4 veces, vamos a decir, de la I nominal del motor. ¿Cuál es la I nominal del motor? La que nosotros calculamos acá arriba. Sería justamente estos 40 y... ¿dónde está? Estos 45 amperes.
Esa sería la I nominal de nuestro motor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es agarrar y multiplicar 4 veces por los, ¿cuánto dije? Por los 45,58. Por los 45,58 amperes. ¿Eso cuánto da? 182,32. 132. 82,32. 32 amperes. Entonces, esa sería la I de arranque del motor. Entonces, cuando nosotros hagamos el cálculo de delta B, de arranque ahora, voy a poner arranque, entonces vamos a poner nuevamente el raíz de 3 por, en vez de usar los 45, eso que tenemos acá, vamos a usar los 182,32. ¿Sí? Por los 0,035 kilómetros de la longitud de cable y por todo lo demás que ya es importante tener siempre el paréntesis resulta en un solo número para ir haciendo estas comprobaciones más rápido. 0,85 más 0,086 por 0,53. Bueno, ¿eso cuánto da? Profe, una consulta. Sí. Al principio, cuando calculamos por primera vez el 45,58, habíamos puesto como referencia IP también. ¿Sería IN? No, es le digo, claro, es la IN del motor. Por acá, por este motor, circula la corriente IN, la I nominal de la máquina. Bien, Yo le llamo I de proyecto simplemente porque es el proyecto que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro proyecto? Es calcular la sección de cobre. Nada más que por eso le pongo I de proyecto. gracias. 22,02 da, profe. 22,02 voltios, ¿verdad? Bueno, entonces, en porcentaje, entonces, ¿cuánto es eso? Arranque es igual a los 22,02 dividido los 380 por 100. ¿Cuánto da eso? $5,879 en realidad. 5,79. ¿Así? Bueno, Sí. o sea que sí, está seguro el cálculo, ¿no? Porque... Sí, a mí me dio igual. ¿Te dio igual? Bueno. Claro, porque antes Sí, dio... a mí también. Bueno, esto entonces es menor o igual al 15%. Entonces, esto está bien también. O sea, con esa consideración, el cálculo responde que las caídas de tensión están dentro de los índices que tienen que estar. Menor o igual al 15% cuando está en el arranque y menor o igual al 5% cuando ya está con la I nominal. ¿Ok? O sea que con estos valores hemos demostrado que nuestra sección se adapta perfectamente a nuestro cable que hemos elegido. Que estamos hablando, y recordemos, sección de cobre igual a 10 milímetros cuadrados sin tenax válido. Profe, ¿el 15% de dónde lo sacamos? Es la condición que deben cumplir en el momento de arranque cualquier instalación que nosotros hagamos cuando se trata de fuerza motriz, o sea, de un motor. Eso ya Bien. está definido. Como Profe. así, sí.
Y del 5% también eso ya es de teoría, digamos, lo tenemos que tener o es para diferentes cables y otro porcentaje. No, ese es ya el valor que debe cumplir para una correcta instalación de la sección. El 5% y el 15%. Ojo, eso es para fuerza motriz. Si en el caso que en vez de fuerza motriz estuviéramos instalando un cable que va a llevar energía para iluminación, ya no es fuerza motriz, sino se llama iluminación. Entonces, el valor de 5% pasa a ser el valor de 3%. Y ya no hay arranque ni nada por el estilo. Es 3% nada más. Únicamente en fuerza motriz es 5% para la corriente nominal y 15% para el arranque. ¿Ok? Bueno, entonces hemos cumplido el segundo criterio. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular y vamos a pasar al tercer criterio, que dice que nuestro conductor tiene que soportar la corriente de cortocircuito, el I cuadrado T, sea menor o igual a la sección, o sea, nuestros 10 milímetros cuadrados, por el K correspondiente al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces acá, calculemos nuestro S por K, que serían los 10 milímetros cuadrados por el K, que no me acuerdo cuánto vale, pero lo vamos a buscar en conjunto. Ese K, no sé si debe estar puesto en el PDF también. Voy a buscar el PDF primero, a ver si lo encuentro, así tratamos de ubicar todo lo que nosotros necesitamos en un solo lugar. Vamos a ir más arriba. Por algún lado lo debe decir a esto. No sé si acá hablaba de la corriente por los circuitos. A ver. ¿Dónde está la canción? La página 34, puede ser. A ver, vamos a la 34. 27. Bueno, no lo encuentro acá, pero debe estar en alguna parte. De todas maneras, eso lo tienen puesto en el PDF. No sé si alguno lo tiene ahí a mano, el K correspondiente a cobre para aislación de PVC. No, no está acá. A ver.
¿No lo tienen a mano ustedes? No lo tengo que abrir y buscar, a ver. Ahora casi no tengo. No, está abierto. $115, profe. 115 daba, ¿no? Bueno, para los que acá justamente estaba por abrirlo y se lo iba a mostrar, a ver, así todos saben de dónde estamos sacando. ¿Dónde se me quedó esto? Ahí. Lo habíamos sacado de H. Página 28. Sí, acá estaba los valores de K. ¿Dónde que lo habíamos puesto? Acá están los valores de K. Bueno, o sea que nuestro caso es para este, ¿no es cierto? El K de 115 para cobre más PVC. Otra vez el K, si hubiera sido otro aislante, hubiera sido 135. O sea que nuestro K que vamos a utilizar va a ser el de 115, como dicen ustedes. Entonces vamos nuevamente a compartir nuestro cálculo. Compartimos acá y entonces sacan los 10 milímetros. Voy a borrar esto. Voy a poner acá. Entonces dijimos que son los 10 por los 115 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? 1.322.500. 1.322.500. 22.500. Bueno, listo. Ahora tenemos que encargarnos de buscar esta parte para hacer la comparativa. O sea, lo primero que tenemos que hacer es hallar nuestra I de cortocircuito. Vamos a buscar la I de cortocircuito. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que empezar a hallar, como dijimos, son quiénes son. Vuelvo a repetir esto, pero vamos a suponer que el cortocircuito se va a producir acá en el punto este y por todo este cable que tenemos nosotros tendido va a empezar a circular la corriente de cortocircuito, como también va a circular por el transformador, por toda nuestra línea aérea, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, las resistencias que van a limitar esa corriente de cortocircuito van a ser la resistencia del transformador, la resistencia de nuestra línea aérea y la resistencia de nuestro cable mismo, que ya la tenemos calculada esa. Ya la sacamos de tabla y eran justamente estos valores que están acá. Entonces solamente nos están haciendo falta encontrar los valores de corrientes, los valores de impedancia del transformador y la de nuestra línea. Para eso, entonces nosotros tenemos que recurrir a nuestro ábaco que teníamos, que ya nomás voy a tratar de buscarlo para que lo hagamos juntos y ustedes se darán cuenta cómo hay que hacer esto. Ya lo habíamos explicado, pero lo vamos a volver a hacer como para que vamos a abrir esto, abrir con, pongo acá, bueno, dejo de compartir y voy a poner directamente vamos a nuestra tabla, acá lo tengo,
Dejo de compartir. Voy a compartir este. Bueno. Habíamos dicho que teníamos, lo primero que teníamos que hacer, que acá íbamos a usar este primer ábaco que tenía las curvas inclinadas hacia la derecha. Entonces, vamos a ingresar. Fíjense que, por empezar, este es el gráfico que dice para corriente de cortocircuito para el caso que fueran 220. O sea que no es este el gráfico. Tenemos que usar el otro que es igual, pero es para 380, que es nuestro caso. Bueno, este gráfico, lo primero que tenemos que ingresar, vamos a usar, recuerden que acá había la referencia. Esto era la letra A, esta era para resistencia reactiva de líneas aéreas. O sea que vamos a usar esta curva. Acá está la que busca. Entonces entramos por la longitud. ¿Cuánto dijimos que era? Para no volver, chicos, me ayudan. ¿De qué longitud es nuestra línea aérea? 35 metros. No, esa es de nuestro cable. La de la línea aérea. 300 metros. 300 metros. Entonces acá está el 300. Fíjense acá abajo. Subimos por el 300, subimos y vamos hasta cortar la A, que sería este puntito que está acá. ¿Estamos? Ese puntito, entonces, no es ese, me equivoqué. Es acá al lado sería. Este, que corresponde a 300. Estamos subiendo por acá. Ahí. Nos vamos hacia la izquierda y leemos ahí 90. 90. Entonces, ¿quién es ese 90? El A dice que es la resistencia reactiva. O sea que la X de nuestra línea aérea vale 90 miliohms. Ahora, ¿de qué sección es nuestra línea aérea? Creo que dijimos que era de 70. Buscamos el 70. Acá lo tenemos al 70. Corresponde a esta recta inclinada. Tocamos para 300 metros. Nos da ahí y nos vamos hacia la izquierda y leemos 80. O sea que la resistencia de nuestra línea aérea es igual a 80 miliohms. Ya tenemos el primer valor. Profe, no entendí el primer punto que hizo, ¿por qué llegó hasta esa línea? Hasta la A, porque la A me va a dar la única línea A que me va a dar el valor de reactancia, como dice la referencia acá. A es resistencia reactiva. Y para encontrar la resistencia óhmica es directamente sobre el cable que indique la sección que tiene nuestra línea aérea, o sea, los 70. Por eso señalé este punto. Ahora vamos y buscamos el transformador. Nuestro transformador decía que tenía una potencia de un valor de 500 kVA con una tensión de cortocircuito de 5%. Entonces, vamos. Esta es la del transformador. Este gráfico es el segundo gráfico. Entonces, si ustedes se fijan, la línea del 5% sería, acá está el 6, este es 5, no, este es 10, este es 8, este es 6, y esta es 5. Esta línea. A ver. Sería esta. Esa es la del 5%. Toda esa línea. Entonces, vemos la referencia. Cuando toquemos la línea gruesa, me va a dar la resistencia reactiva correspondiente a ese transformador, que tiene una potencia de 500 kVA, que sería este punto. Esto está en kVA, fíjense acá. Subimos por ese.
Voy subiendo, subiendo, subiendo. Acá yo voy a marcar este punto por un lado y después vamos a la de 5% que dijimos que era, esta era la de, ¿cuál era? A ver que me pierdo. Sería este punto, acá. Entonces subimos, 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 llegamos a ese punto y vamos hacia la izquierda y leemos ahí que dice 14 millones. Ese es el valor de la resistencia reactiva. XL del transformador es igual a 14 millones. ¿Sí? Y la resistencia óhmica directamente la leemos subiendo por esa línea hasta la primera línea que tenemos acá. Y sería este punto, y bueno, ese punto hacia la izquierda me da un valor de 5, un poquito, no sé, es por acá, da 5. La resistencia del transformador me da 5 millones. ¿Ok? Bueno, ya tenemos estos dos datos, está excelente. La del cable ya la tenemos, ya tenemos todas las resistencias. Vamos a nuestro ejercicio. Previamente yo voy a anotar esos valores acá para que no se nos vaya. A ver, esperen un poquito que me anote, pongo. Entonces, resistencia de la línea aérea y reactancia de la línea aérea. Eso tenía un valor de 90 y 80. Tenía un valor de 90 y un valor de 80. Miliohms. Luego la reactancia, la resistencia del transformador y la reactancia del transformador tienen un valor de, miren que lo copie, XL tiene 14 miliohms y la resistencia tiene 5 miliohms. Bueno, ahí ya lo copié, ahora dejo de compartir y les comparto lo que acabo de anotar en el ejercicio. Ahí está. Entonces acá tenemos los valores, este es de la línea aérea y este es del transformador. Y para poner acá al lado vamos a poner la de nuestro cable. Vamos a poner la resistencia de nuestro cable. Era igual, si ustedes me hacen recordar, bueno, lo teníamos acá, a ver, ¿dónde lo tenemos acá en el cálculo de la caída? Esta, ¿no es cierto? Era 2,29 y 0,086. Sería 2,29. Ojo que esta estaba en ohms, en ohms, no por kilómetro. A ver, alguno que me ayude. Multipliquemos, como está en ohm por kilómetros, tenemos que multiplicar esto por esto y esto por aquello. Y lo voy anotando yo acá. Hay que multiplicar. Sí, multiplicar. 0,035 por 2,29. ¿Cuánto da? 0,08015. 0,08015. Sí. 8015. O sea que expresado en miliohm sería 1, 2, 3, 80 miliohm, ¿no es cierto? 80 miliohms, para que tengamos toda la misma unidad. Y la del cable, la X del cable, sería el otro producto, 0,035 por los... no, me equivoqué acá. Esto no es multiplicado por 0,85, esto es multiplicado por 0,086. Esta. ¿Cuánto da eso?
0,00301. 0,00301. Eso sería igual, expresado en millón, a 3 millones, ¿verdad? Si no me equivoco, corríjanme si me equivoco. Bueno, y ahí tenemos la otra impedancia. Tenemos las tres. ¿Estamos hasta ahí? Me van siguiendo, Sí. ¿no? Sí, sí, profe. Uy, se me han olido la pantalla, para que se me escapó todo acá. ¿Qué pasó? Acá. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la Z total. La Z total será igual, entonces. Sumamos todas las R y todas las X por un lado. O sea, sumamos 80 más 5 más 80. Esto da 165 por un lado, más, vamos a poner J, 90 más 14 más 3. ¿Cuánto es eso? Son 104, 107, ¿verdad? 107. Ahí tenemos nuestra impedancia expresada en miliohms. ¿Ok? Bueno, entonces 165 y 107. Esto es R y esto es X. Ahora volvamos para ya hallar la I de cortocircuito que nos va a dar y la vamos a sacar directamente del gráfico. Dejo de compartir esto y vuelvo a compartir eso no, eso acá era, sí, acá tengo los gráficos. Este es el de 220, no, ese no es el que yo busco para está el otro, che. Acá está, este es el que quiero compartir. Entonces dejo de compartir, comparto este, el que veníamos trabajando recién, acá está. Bueno, para poder encontrar la corriente de cortocircuito, lo único que tenemos que hacer es pasar al gráfico siguiente, que es este de las curvas de este tipo, ¿verdad? Profe, ¿ese PDF está subido? No, no está subido este. Creo que subí la clase que yo di. Ya se lo subo después a este, porque en la clase que yo di puse solamente el de 220 como ejemplo. Pero después se lo subo. Bueno, no hay problema. Entonces, dijimos que en este gráfico teníamos que utilizar el método de entrar, íbamos a entrar por acá y por acá simultáneamente, ¿verdad? Por dos lados. Por la izquierda entrábamos para las resistencias reactivas, o sea, por las XL. Y por acá entrábamos por la resistencia. Estoy hablando de las resistencias totales que acabamos de calcular, que tenían el valor, como le dijimos, 165 de R y 107 de X. O sea, 165 tenemos que buscar por acá y por acá tenemos que entrar por 107. ¿Ok? Entonces, busquemos dónde está el 107 acá. 1, 2, 3, 32, acá está 20, 35, 80, 70, acá está el 100. Bueno, acá está el 100 y acá tienen el 100, acá está el 120, este punto, y acá está el 100. O sea, la mitad entre 100 y 120, 110, que estamos más aproximados, sería más o menos por acá. O sea que es un poquito abajo de la curva esta que estamos viendo acá. Esta.
Ese por un lado. Entonces podemos tirar una línea así, más o menos, así, y tiramos la otra que tenemos que entrar por 165 acá abajo, y acá estamos en 100, 120, 160, estamos acá, 160, y bueno, acá ya está la de 200 acá, o sea que más o menos es 165 por ahí. Aproximado, esto es una interpolación aproximada. O sea que vamos a ir subiendo más o menos por acá, así, más o menos, por la orillita derecha, más o menos va a dar justamente donde terminó esto. Mirá qué casualidad. Bueno, sería este el punto nuestro. Y ese punto se está encontrando entre una corriente de cortocircuito de 1000, que es esta, es la de 1000, y la que le sigue más abajo es la de 1500. Como este punto se encuentra más cerca de la de 1000, entonces podríamos decir que entre 1000 y, si esto es 1000 y esto es 1500, a la mitad será 1250, un poquito menos. Acá podemos hablar de que hay 1200 amperes de corriente de cortocircuito. ¿Está? ¿Se entendió eso? ¿Cómo lo saqué? Entonces, dejo de compartir esto, voy a compartir lo que veníamos calculando. Vamos acá. Y registro que mi corriente de cortocircuito vale 1200 amperes. ¿Ok? 1200 amperes. Ahora sí, hagamos el cálculo de la ICC al cuadrado por el tiempo, siendo el tiempo que va a durar ese cortocircuito, y que nosotros dijimos que vamos a tomar un valor, se pongo los 1200 al cuadrado, por un valor de 0,01 segundos, suponiendo que ese será el tiempo que va a demorar una termomagnética en cortar la corriente de cortocircuito cuando haya un fallo. ¿Cuánto da esto? ¿12? ¿Cómo 12? No, perdón, me faltó el cuadrado. 14.400. ¿Cuánto? 1200 al cuadrado. A mí me dio 14.400 el total. Sí, a mí también. 14.400. Esto sería la medida Joule, ¿no? Porque es una energía. 14.400 Joule. Entonces, 14.400 Joule debe ser menor o igual al valor que nosotros calculamos antes, más arriba, de un valor de, fíjense, de 1.322.500. Que también es un... ¿El T de dónde era dato? El T es suponiendo de que va a ser cortado el cortocircuito. Siempre vamos a decir que el T va a variar en la normalidad en un dispositivo de protección entre 0,01 y 0,1 segundo. ¿Ok? Acá hemos puesto 0,01. Si le pusiéramos 0,1, entonces esto nos daría un valor así, de 144.000 joules. Así todo, ese valor de 144 es mucho menor que el valor que calculamos de 1.322.000, eso que está ahí arriba, que no sé si no he calculado bien. 1.322.000. ¿Sí? 500. Esto era un 500. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? De que nuestro cable perfectamente está aceptando
un valor de cortocircuito en el momento que se origina una falla. Fíjense que le hemos puesto un T de 0,01, pero este valor hubiera dado, pero fíjense, si en vez de 0,1 segundo, si el cable, si el elemento protector no levantara entre este tiempo, y supongamos que fuera algo mucho más lento y que demore hasta un segundo, si demorara un segundo, este valor nos tomaría un cerito más. Estaríamos por acá. Entonces, ahí ya estamos corriendo un riesgo porque estamos con 1.440.000 frente a 1.322.000 joules. O sea que estamos ahí en una posición de riesgo si el cortocircuito durara un segundo, que es una barbaridad ya de por sí, ¿no? O sea, tiene que estar la protección prácticamente totalmente en muy mal estado, o que realmente estuvo muy mal diseñada, o que un fusible que no se fusionó, o sea, que no se quemó durante un segundo mientras duró ese cortocircuito, era porque estaba recontra mal colocado ese fusible. Pero tendría que tranquilamente fundirse, ¿no es cierto? Bueno, está claro entonces cómo es el proceso, cómo se realiza todo esto, ¿no? Hemos visto, si quieren hacemos un vistazo rápido, así para definir y terminar, cómo nosotros hemos ido pasando los distintos criterios, desde arriba hacia abajo, pasando por el primer criterio, habíamos calculado la primera corriente de proyecto, los 45, aplicamos los factores, llegamos a la conclusión de que íbamos a manejar una corriente de 69,91 amperes, fuimos a la tabla, encontramos el conductor de 16 milímetros cuadrados, que nos parecía un valor muy aproximado a nuestros cálculos. Nos vimos que cuando hicimos el cálculo de la caída de tensión, vimos que teníamos una caída de tensión realmente bastante pequeña, y por lo tanto decidimos de una cierta manera probar con el cable de menor sección, o sea, en vez de usar el de 16, usamos el de 10. Calculamos nuevamente la caída de tensión para 10 milímetros y encontramos que tenía una caída muy aceptable del valor de casi un 1%, no, este es el del 16, el de 10, que me daba un valor de 1,44% frente al 5% que nosotros necesitábamos. Hicimos la corroboración para la corriente nominal de arranque, tomando en cuenta que la corriente de arranque estaba por tomar un valor de 4 veces la I nominal. Entonces, llegamos a la conclusión que me daba 182 amperes, esos 182 amperes, calculamos nuevamente la caída de tensión, vimos que ese valor nos dio 5,79, y que era un valor en porciento mucho menor, o sea, menor que el 15%, que es lo que se requiere. Entonces adoptamos de que nuestro conductor que íbamos a atender era de un valor de 10 milímetros cuadrados, como el modelo Syntenac válido, de aislación de PVC. Luego hicimos la verificación, calculamos, mejor dicho, las corrientes de cortocircuito, encontramos las impedancias de la línea aérea, la del transformador y la del cable mismo que estamos instalando, sumamos todas esas impedancias porque era la única resistencia que iba a limitar esa corriente de cortocircuito, y descubrimos que valía este valor. Con ese valor, tranquilamente, entramos a nuestra curva y hallamos que nuestra corriente de cortocircuito tiene un valor de, ¿cuánto era? De 1200 amperes, este valor. Esta es nuestra ICC, 1200 amperes. Bueno, este que estaba acá. Hicimos la verificación de que esa energía iba a ser perfectamente soportada por nuestro cable, y damos por terminado el dimensionamiento de nuestro conductor
con una sección de 10 milímetros cuadrados. Y listo. Todo quedó de maravillas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Profe, en el cálculo de la resistencia y la reactancia del cable me perdí. Esa la sacamos directamente de la tabla del conductor que ya habíamos elegido. Está dentro de la misma tabla. Si querés lo vuelvo a colocar. Suponete ¿dónde estaba la tabla nuestra? A ver, déjame que lo ubique. A ver, compartir era... Acá. Estás viendo la pantalla esta, ¿no? La de cables. Sí. Bueno, esa la sacamos cuando nosotros habíamos elegido ya el cable, que era el Syntenac Valio. ¿Dónde está el Syntenac Valio? Abajo. ¿Qué modelo es? No, este es la Fumex. Acá está, este es el cable que nosotros estamos utilizando. De este tipo, tiene esa fotografía. Nada más que el nuestro era tetrapolar. En vez de llevar 3, lleva 4. Bueno, y cuando nosotros íbamos, acá están los unipolares, acá están los bipolares, fíjate, los tripolares, y más abajo están los tetrapolares, que es con el cual estábamos trabajando. Bueno, acá usamos el de 16 primero, después nos pasamos al de 10 porque nos parecía que podía andar, y acá a la derecha es donde están los valores de resistencia 2,29 y de reactancia de 0,086. De ahí sale el valor ese que preguntaste. Muchas gracias. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Profe, ¿podés subir estos PDF? El PDF de... Sí, me falta uno en subirlo, ese te lo subo ya ahora. ¿Este Ahí de está. catálogo está subido? Sí, este Sí, sí. esa está. Ah, bueno, gracias. Está el PowerPoint ese que di la clase al principio, y hay un apuntito también que se me olvidó de subir, que está, bueno, un poco más detallado todo esto. Lo único que tiene mal ese apunte es los K que nosotros utilizamos para los factores de tendido, sáquelo de acá de este PDF, el que estamos viendo, donde lo saqué yo ahora, porque hay el otro salió al armar la tabla, como hubo que hacer una transcripción, la tabla esa quedó mal copiada, así que acá están bien. En el PDF ese no está usado. ¿Ok? Buenísimo, profe. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Chao, Una profe. consulta. ¿Cuándo podrá subir las notas de los parciales? Sí, lo tengo que... Está en las notas, lo que pasa es que no sé por qué no lo pueden ver, le tengo que preguntar al ingeniero, él sabe cómo manejar el tema ese para que la puedan ver ustedes. Ya le voy a preguntar bien a él cuándo la puede... Debe ser activar un tilde, nada más que no... Yo no lo conozco bien al UV en ese aspecto. Bueno, gracias. Dale. Hasta luego, chicos.